Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches a todas las amigas y amigos presentes en la inauguración del 10º Simposio Internacional del Centro Mundial de Estudios Humanistas, Utopías en Marcha, Caminos hacia la Nación Humana Universal. Reciban un afectuoso saludo de quienes componemos la Federación Internacional de Centros de Estudios Humanistas, actuantes en 4 de los 5 continentes. Al comenzar a organizar este evento, hace casi un año y medio, en el comité organizador nos preguntamos cuál podría ser el aporte de este 10º simposio ante un panorama mundial en que la creciente desestructuración, no solo de los modelos de sociedad, de las instituciones internacionales, de los estados nacionales y del tejido social, sino también de la vida de las personas, acarrea gran dolor y sufrimiento a individuos y pueblos. En la medida en que fueron pasando los meses, el avance de este proceso de crisis fue presentando condiciones cada vez más monstruosas y desesperanzadoras, lo que fue un aliciente a profundizar la comprensión estructural y de proceso histórico de la crisis terminal del sistema imperante, potenciada por la acumulación de narrativas distorsionadas de un sistema global capitalista, individualista y depredador, que impone su estructura asentada en la violencia y que no es perfectible. Este enfoque comprende una amplia gama de desafíos, desde la búsqueda de significado existencial hasta las guerras, la amenaza nuclear, la pobreza, la desigualdad de oportunidades, la discriminación y la emergencia climática y ecológica, en un tiempo marcado por la incertidumbre, el irracionalismo y creencias e ideologías retrógradas y decadentes. Desde este escenario, que avanza con gran velocidad, rescatamos entonces el aporte del buen conocimiento, aquel que permite no solo comprender estructuralmente esta crisis civilizatoria, sino rescatar las características cualitativas de los momentos humanistas en la historia de la humanidad. Esos momentos en que se ha expresado en todas las culturas de la Tierra una sensibilidad donde el ser humano se ha constituido en valor y preocupación central. Se ha afirmado la igualdad de todos los seres humanos. Se ha valorado la diversidad personal y cultural. Se ha fortalecido la tendencia al desarrollo del conocimiento por encima de lo aceptado o impuesto como verdad absoluta. Se ha desplegado la libertad de ideas y creencias y donde toda forma de violencia ha sido repudiada. Rescatamos también que es fundamental comprender que no habrá cambio posible si no hay una transformación en el modo de mirarnos y mirar lo que sucede en el mundo. Es preciso desarrollar una mirada que trascienda la mecánica de un mundo víctima de la mezquindad y la locura, superando los prejuicios y limitaciones de la matriz política, económica y cultural impuesta por siglos de colonialismo y patriarcado. Desde esta base de análisis, nos formulamos preguntas que son parte constitutiva del encuadre de este 10º simposio. ¿Qué imágenes pueden guiar este proceso, conectando memoria con proyecto y dando respuesta a las urgencias vitales y de sentido del conjunto humano? ¿Cómo se logrará acercar a las personas y los pueblos en este momento de polarización manipulada a una experiencia de reconciliación profunda que conlleve la reparación de la violencia y de los errores cometidos? ¿Acaso debe pensarse en un solo tipo de nueva organización social o más bien dar paso a la multiplicidad de propuestas e intentos? ¿Qué mito puede dar brillo, potencia y consistencia épica a esas imágenes? ¿Qué tipo de espiritualidad puede dar profundidad, sentido evolutivo y permanencia a este nuevo capítulo de la historia? ¿Cómo llegar con ese propósito al corazón de las generaciones creadoras y a los conjuntos hoy desesperanzados? De este análisis estructural,
de este rescate de los momentos humanistas, de estas preguntas que están a la base de una nueva concepción del mundo, de las relaciones entre los pueblos, de una nueva escala de valores, donde se manifiesta la intención transformadora del ser humano en una dirección no violenta, liberadora, y rescatando los elementos más progresivos de las tradiciones culturales de los pueblos, es que nos planteamos dar espacio a la presentación de experiencias de la buena gente que está hace años en el intento, no solo de estudiar y analizar, sino de poner en práctica aquellas aspiraciones profundas a través de la ciencia, el arte, la política, la filosofía, la organización social, la educación, la salud, los modelos económicos, las comunicaciones, el cuidado ambiental, la economía a escala humana, la tecnología, el desarrollo sostenible, la espiritualidad, la justicia, la formación científica y académica, desde el medio inmediato donde cada uno actúa hasta la influencia sobre amplias capas de la población en distintos puntos del planeta. De allí entonces el nombre de nuestro 10º simposio, Utopías en Marcha. Imágenes brillantes que se han convertido en experiencias inspiradoras, que no solo aportan mejorando la vida de todos aquellos a los que han tocado, sino que dan caminos de salida ante la crisis. Pero el simposio tiene un apellido, Caminos hacia la Nación Humana Universal. La mayoría de estas experiencias, de estas utopías en marcha, desarrolladas algunas de ellas durante décadas, han funcionado dando una pelea constructiva contra un sistema inhumano, actuando en paralelo a otras que apuntan en similar dirección. Este 10º simposio ha pretendido, por tanto, generar un espacio de encuentro y convergencia que permita tanto el diálogo como la interacción entre quienes han puesto en marcha estas utopías, que facilite el potenciamiento, la complementación, la ampliación de esta verdadera escalera de incendios que miles de personas, desde su diversidad, desde su inspiración, desde su fuerza, sabiduría y alegría de vivir, construyen día a día, protagónica, porfiada y entusiastamente, a fin de contribuir a la liberación del espíritu humano, el mejoramiento de la vida en el planeta y la construcción de la primera civilización planetaria de la historia humana. Y estamos felices, porque muchísima gente acudió a este llamado, desde distintos continentes, culturas, especialidades, con diversas experiencias, aprendizajes y aportes. Más de 120 ponencias, mesas redondas, talleres y exposiciones se presentarán en estos 4 días de simposio. Y no solo nos reuniremos virtualmente, sino que también habrá 12 jornadas presenciales en América y Europa. Estamos felices porque en este evento se manifestará la potencia del espíritu humano y podremos experimentar lo que sucede cuando la esperanza se organiza y camina. En definitiva, el 10º simposio del Centro Mundial de Estudios Humanistas, Utopías en Marcha, ha hecho converger perspectivas humanistas que pueden guiar a la sociedad hacia un futuro sin muros, no violento, sostenible y equitativo, la nación humana universal. Bienvenidas y bienvenidos a este banquete. Bueno, amigas y amigos, queremos presentar ahora una producción que hizo especialmente nuestra querida amiga Paulina Hunt. Paulina Hunt es chilena, es actriz, dramaturga, pedagoga de la expresión y experta en psicología del nuevo humanismo. Y ha querido transmitir un mensaje que no solamente llegue a nuestra cabeza, a las ideas que nos reúnen, sino que pueda llegar al corazón, incluyendo la poesía,
incluyendo una conexión profunda con el sentido que tiene nuestro 10º simposio. Así que dejo con ustedes la producción de Paulina Hunt de el video Vengo del futuro. Vengo del futuro. Miles de años hasta llegar acá a encontrarme con el germen de la construcción de la gran nación humana universal. Estas utopías que en medio de la barbarie surgen como luces sutiles, invisibles, fugaces, tantas veces reinventadas ante infinitos fracasos. Y aquí están. Me encuentro en esta confusión del pasado, el presente y el futuro. ¿Cómo huele? ¿Cómo siente? ¿Cómo late una utopía cuando recién nace? ¿Cuánta oscuridad hemos tenido que pasar? Oscuros choques culturales violentos, encerronas de la vida. Y de adentro, soplando. 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 ¿Qué tuvo que hacer mi cuerpo para enfrentar este futuro? Salir de esa rigidez insondable para que surgiera su vida visceral, sanguínea, sus articulados huesos y movimientos, y mi corazón palpitante. Entra el aire y desde el pulmón empuja amorosamente y con suavidad sus paredes. Y ahí, en el centro del corazón, me encuentro con la ternura. Con la ternura. Y mi cabeza. La cabeza. ¿Cuántas veces entronada como la reina del universo? Cabeza. Ahí, el centro de todo, moviéndose, articulando pensamientos, imágenes, ideas. ¡Ay! Mi cabeza, fuente de todo. Curiosa,
Ahí está. Creando nuevos vínculos, nuevas posibilidades, articulándose para ser capaz de romper límites, abrir umbrales y ser capaz de acompañar esas nuevas y anheladas realidades. Vengo del futuro, miles de años, para llegar acá, a encontrarme con el germen de la construcción de la gran nación humana universal. Utopías, estas utopías, que en medio de la barbarie crecieron como luces fugaces, invisibles, sutiles. ¿Cuántas veces reinventadas antes infinitos fracasos? Aquí están. Aquí estoy. Aquí estamos.